Bienvenidos todos los que están participando en vivo del primer espacio abierto del módulo 5. Yo soy Pedro Ayala del Valle, profesor, y ahora me toca servirles a ustedes en este módulo. Como asesor, hay varias encomiendas que tengo que cumplir, pero todas ellas están encaminadas a asegurar que ustedes aprendan bien. Es decir, a que los conocimientos que adquieran y las habilidades que desarrollen les sirvan de verdad. En las sesiones eh, que tendremos miércoles y viernes, siéntanse libres de participar. Durante un momento también podrán prender sus cámaras, aunque para evitar las distracciones podamos tenerlas apagadas, sobre todo en los momentos de exposición. Yo voy a estar exponiendo, en esos momentos apagan la cámara y después en los momentos de preguntas eh, podrán prenderla si es que así les place. Y eh, eso por el momento. Gracias Mario Alberto por esta señal. El pulgar arriba ciertamente es un signo que vamos a estar utilizando precisamente para significar aprobación o consentimiento. Muy bien, pues entonces eh, recordarán que los espacios abiertos están diseñados para poder escucharles a ustedes. Es decir, el contenido de los espacios abiertos son sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, más que lo que el profesor tenga que decir. Y entonces, sabiendo esto y teniendo en cuenta la finalidad de los espacios abiertos, pues les pregunto, y este sería un buen momento para prender las cámaras. Eh, ¿Han podido revisar los recursos de la semana? Un pulgar arriba, quien sí ya los pudo revisar todos. Cualquier otro signo, quien todavía no los revisa, pero está en eso. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Gracias, David. Gracias, Caleb. Muy bien. Bueno, pues si ya revisaron los recursos, entonces va a ser un poco más fácil identificar términos y que queden claras algunas cosas. Y entonces les pregunto, de los recursos de la semana, ¿todo quedó clarísimo? ¿O hay alguna pregunta o alguna cosa que convenga eh, recordar, precisar, profundizar, aclarar? No, no hay dudas. Gracias, Mario Alberto. Asesor, tengo una pregunta. Adelante, David. ¿Cuánto tiempo tengo que grabar el audio que me pide la actividad integradora 2? Es muy buena la pregunta, David. Fíjate que no se indica en la rúbrica cuál es el tiempo mínimo, pero yo les puedo decir por dos motivos que lo conveniente es hacerla de menos de 2 minutos. Una grabación de menos de 2 minutos es fácil de escuchar, es accesible y quien graba en menos de 2 minutos se ve forzado a sintetizar y ser muy claro y muy preciso. De manera que entonces realiza correctamente el ejercicio de expresión oral
que se pretende en las grabaciones. Quien se echa un rollo de más de 2 minutos, y miren que hemos recibido de 7 minutos, 8 minutos o más, puede ser que esté improvisando y que se le dé mucho la palabra, pero tenga poca precisión. Y entonces no le sirve mucho ese ejercicio para afinar su habilidad de expresión oral. Y entonces ese fue el primer motivo por el cual conviene hacer una grabación de menos de 2 minutos. El segundo motivo es que en alguna de las siguientes actividades integradoras les van a pedir otra grabación, pero allí sí con un límite máximo de 2 minutos. Y entonces, si ya estás entrenado a sintetizar y precisar para grabar en menos de 2 minutos, entonces la segunda ocasión lo vas a poder hacer muy bien y sin más dificultades. Por eso, David, agradezco mucho tu pregunta y no sé si quedó clara la doble motivación por la cual grabar en menos de 2 minutos. Ok, asesor, muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Em, pues déjenme ver. Ya sé. No, varios de los recursos hablan de las premisas y yo les pregunto, ¿quedó claro qué es una premisa? Sí, quedó muy claro. Gracias, Mario Alberto. Oye, Mario Alberto, ¿tú mismo podrías explicarnos qué fue lo que entendiste sobre qué es una premisa? Sí, claro. En base a lo que aprendí de lo de las premisas, eran como frases en las que poníamos, bueno, más bien expresábamos sobre algo, dos, y luego en la conclusión, hay cuenta que se armaba una sola en la que era, en la que ya estaba más armada, ya estaba más completa. Muchas gracias. Es una buena apreciación esta que acabas de describir y me parece que nos va a ayudar mucho a profundizar en esta sesión y en la posterior del viernes, porque esto de tener claro qué es una premisa es algo fundamental para argumentar. Pero vamos viendo. Em, Les hago otra pregunta. ¿Alguno de ustedes pudo ver ya la sesión guía de inicio de semana? Es decir, este video grabado donde yo les explico de qué va la semana, cómo pueden desempeñarse mejor en prepa en línea y cómo hacer las actividades integradoras. Este video, Sí, ¿sí? Perfecto. Este video eh, está puesto en un enlace en el aviso, primer aviso que publiqué en la semana, en el foro de novedades, y entonces allí lo pueden encontrar. De manera que, para quienes ya lo vieron, les pregunto, ¿hay alguna pregunta en relación con eso o algún comentario en relación con esa sesión? ¿No? no, ninguna duda. Muy bien. Ninguna. Mm, ¿Vieron esto de hablar bien, utilizar correctamente el español? ¿Vieron lo de nuestras tres raíces culturales que hay que respetar? ¿Vieron lo de la portada que es una sugerencia? Em, y algunos otros detalles que se pueden consultar en esa sesión, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Bienvenida Luisa Vianey. Qué bueno que te integras.
Bueno, pues entonces, em, ya me dijeron que no hay preguntas de los recursos, ya me dijeron que no hay preguntas de la sesión guía de inicio de semana, y entonces ya sé. Ah, en relación con las actividades, sea las actividades formativas o las actividades integradoras, ¿hay alguna pregunta? David ya hizo una pregunta bastante precisa, muy bien, pero ¿hubiera otra? Estoy leyendo aquí en la conversación escrita. Christopher, nos dices que no hay preguntas. Ya antes nos habías dicho que estaba todo muy claro. Muy bien. Gracias, David. También nos escribes diciendo que no hay preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, si me permiten, eh, quisiera, quisiera hacer ahora una intervención proponiendo un contenido para que a partir de allí ustedes mismos puedan ir generando más preguntas o asegurando el aprendizaje que obtuvieron por atender a los recursos. Y entonces, ahora sí, les pido por favor que apaguen sus cámaras para poner toda nuestra atención en, en la exposición. Pero estoy viendo una pregunta muy interesante. La hace Luisa Vianney por escrito y mm, yo me imagino que alguno de ustedes podría responder. Luisa nos pregunta, el audio de la actividad integradora 2, ¿cuánto debe durar? ¿Quién, quién tiene alguna idea que podría compartir, que pudiera compartir con Luisa Vianney? Daniela, qué bueno que volviste a entrar. Me espantó un poco que te fueras, pero qué bueno que ya andas por aquí. Muy bien, Caleb nos responde por escrito a esa pregunta y entonces Luisa, fíjate que esto que comenta Caleb, bueno, no sé si ya lo leíste. Muy bien. Eh, fíjate que esta razón que te expresa Caleb es una muy interesante, porque efectivamente, aunque no se indica allí en las instrucciones el tiempo máximo, yo recomiendo que sean menos de 2 minutos eh, para evitar la improvisación o la divagación. Divagar es que estás hablando y dices lo que se te ocurre sin pensar mucho. Eso es divagar. Entonces, quien hace una grabación pensando bien lo que debe decir, se tarda muy poquito tiempo. Esa es una razón, pero la otra es como entrenamiento, porque va a haber otra actividad integradora en la que les pidan otra grabación, que esa sí está indicada que debe durar máximo 2 minutos. Entonces es como un entrenamiento. Y decíamos, son dos razones por las cuales conviene hacer una grabación de menos de 2 minutos. ¿Listo? Y entonces, eh, ustedes ven en la diapositiva que conviene ver la distinción entre afirmar, opinar y argumentar. Esto es tan importante que se va a estar trabajando durante todo el módulo y quien logra diferenciar entre estas tres acciones logra mucho. Además conviene tener muy claro, en cada una de las sesiones lo vamos a estar insistiendo, que el texto argumentativo es el escrito que se hace con argumentos. Ay, pero si parece tan obvio, pero cuesta trabajo redactar
escritos con argumentos, sobre todo si uno no está muy acostumbrado a escribir con un orden lógico. Pero no se preocupen, en este módulo juntos vamos caminando y vamos ejercitando juntos. Así que si ahorita de pronto dicen, ah, pero yo no tengo esa habilidad para escribir con razonamientos lógicos, pues no pasa nada, porque precisamente para eso estamos aquí, para aprender. Y entonces por lo mismo conviene identificar argumentos en textos y también elaborar argumentos que después puedan ser convertidos en textos. Entonces sobre esto vamos a enfatizar en esta sesión. Lo primero, ustedes recordarán que la primer pregunta de la primera actividad integradora pide que pongas cuál es la tesis de Octavio Paz. Y enseguidita te piden sus argumentos. Y entonces uno se queda que la tesis no era lo mismo que los argumentos. Y más abajo te piden qué afirma Octavio Paz acerca de no me acuerdo qué cosa. Y entonces uno queda un poco más a ver, entonces vuelvo a poner la tesis o los argumentos o qué. Y más abajo ya no te preguntan por tesis, ni por argumento, ni por afirmación, sino que ahora te preguntan por opinión. Y entonces uno se queda así, oye, a ver, debe haber alguna razón por la cual están diferenciando, distinguiendo estas acciones. Y entonces vamos viendo qué es cada una de ellas. Por favor, le pido a alguna persona voluntaria que me ayude a leer lo que está proyectado en la diapositiva, encerrado en rectángulos rojos. ¿Qué es afirmar? Quien quiera leer, abre su micrófono y me lo indica levantando la mano, por favor. David, adelante. ¿Qué es afirmar? Afirmar es decir lo que algo es. Juzgar en este espacio somos libres de expresarnos. El maestro anterior fue muy explícito. Muchas gracias. De nada. Eh, y entonces podemos decir, afirmar es decir lo que algo es. Si yo estoy diciendo lo que algo es, estoy afirmando. También si estoy diciendo lo que algo no es, estoy afirmando. Estoy diciendo que algo no es. Y entonces, si yo digo, ah, pues mira, esto es un teléfono, estoy afirmando. Si yo digo, esto es un libro, estoy afirmando. Esto muy claro, muy lógico. Pero aquí hay un interesante detalle. Resulta que decir lo que algo es también es juzgar. Y nosotros todo el tiempo estamos juzgando. Y es bueno juzgar. Juzgar es decir lo que algo es. Por ejemplo, si alguien dijera, en este espacio somos libres de expresarnos, está haciendo un juicio y está diciendo lo que algo es, lo que este espacio es. Si alguien dijera, el maestro anterior fue muy explícito, enseñaba muy bien, con mucha claridad. Ah, bueno, pues esa afirmación es un juicio. Los juicios son importantes porque nos permiten reconocer y comunicar lo que algo es. Hasta aquí. Lo que hay que decir es que afirmar es juzgar, expresar un juicio. ¿Sale? Ahora pido por favor que cualquier persona voluntaria que quiera levantar la mano y leer eh, me indique. Ahora le pediré que lean los rectángulos azules.
Gracias, Mario Alberto. Por favor, ¿puedes decirnos qué es opinar? Opinar, Ujú. sí. Opinar es decir lo que uno cree que algo es. Afirmar sin, ay, no se ve, sustento. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, opinar es algo muy similar a afirmar, pero a ver quién me dice, ¿cuál es la diferencia entre opinar y afirmar? Según lo que está escrito allí, ¿cuál es el detalle que los hace diferentes? Mm, Adelante, Caleb. perdón. En mi opinión, bueno, siento yo que afirmar es en lo que ya está 100% comprobado, que no hay fallo ni error en lo que vas a decir. Estás afirmando algo porque ya lo comprobaste antes. Pero cuando opinas es lo que en ese momento, o aunque ya hayas investigado poquito, muchas veces hay un margen de error en nuestras opiniones y nos hacen, por ejemplo, cambiar de opinión, creo yo. Gracias. Fíjate que lo has dicho muy bien. Resulta que afirmar, pues es decir lo que algo es. Es posible que nosotros estemos afirmando algo con algún error. Por ejemplo, las personas que pensaron en algún momento que el sol era el que se movía y la tierra la que permanecía firme, estaban afirmando, haciendo un juicio, aunque era erróneo, pero lo hacían con la seguridad de basarse en lo que veían, en su experiencia. Y entonces, digamos que afirmaban con seguridad. Ay. Mientras que opinar ya es como reconocer que uno no tiene toda la seguridad, que a uno le faltan elementos para poder juzgar con precisión. Opinar es decir lo que uno cree, lo que uno supone que algo es. Puede ser basado en los hechos, pero todavía con un grado de incertidumbre, es decir, con falta de seguridad o sin sustento. Voy a poner, válgame, pues si me equivoqué. A ver. Y entonces, afirmar con poca certeza o con algo de inseguridad o con incertidumbre, eso es opinar. Está muy curioso porque ahora está de moda opinar, pero poniendo la cara de mucha seguridad. Por ejemplo, hace algunos meses escuchamos que alguien decía, "Mm, las vacunas no sirven". Lo decía con mucha seguridad. Otros decían, usar el cubrebocas no protege de nada, ni lo usen. Afirmaban con mucha seguridad. Pero en realidad, en su fuero interno, sabían que había poca certeza al hacer esas afirmaciones. Y si hubieran sido honestos, habrían afirmado cosas como esta. La verdad es que no sé si las vacunas funcionan o no. Lo que sí es que me conviene decir que no. Si hubieran sido honestos, así lo hubieran expresado. O, para el caso de los cubrebocas, habría sido interesante escuchar que con toda honestidad dijeran, la verdad, no he leído los estudios que ya se hicieron.
Por lo mismo, no sé si los cubrebocas protegen o no. Si hubiéramos escuchado eso, habríamos escuchado con honestidad quién expresa su incertidumbre o su falta de sustento. Desafortunadamente, lo que ahora vemos mucho son opiniones mentirosas, opiniones que a propósito se hacen para engañar y entonces aparentan seguridad, pero realmente no la tienen. Y entonces, ya aquí podemos hacer una identificación. Quien afirma tiene una certeza. Quien opina no tiene certeza. Y si es honesto, muestra que no tiene certeza. Si no es honesto, aparenta que tiene certeza. Luisa, en la conversación escrita, pone una definición muy precisa y dice, opinar, es decir, lo que yo creo. Christopher lo dice así, es dar tu opinión sobre algo y afirmar, ah, dar tu opinión sobre algo. Opinar es dar tu opinión, efectivamente. Y afirmar es algo ya más comprobado. Sí, sí, sí. Hasta aquí parece que entonces vamos avanzando. Pero ahora hay otro asunto. ¿Qué es argumentar? Mientras ustedes leen lo que está escrito en amarillo, perdón, en los rectángulos amarillos, tengo que darles un aviso. Yo estoy utilizando la versión gratuita de Zoom. Esta versión gratuita nos permite estar conectados hasta el límite de 40 minutos. Después de eso, de ese tiempo, hay que esperar 10 minutos para volverse a reconectar. De manera que ya Zoom nos está avisando que se va a agotar en algunos minutos el tiempo que tenemos para esta primera sección de la sesión. Cuando Zoom nos vote a todos, vamos a esperarnos 10 minutos y después de esos 10 minutos volvemos a entrar en el mismo enlace. ¿Les parece bien? Y así descansamos un poco. Por favor, pulgar arriba si se entendió esto de que dentro de un rato Zoom nos va a votar a todos y nos esperamos 10 minutos para volver a entrar. Muchas gracias. Me queda claro que quedó claro. Y aprovecho este paréntesis para dar la bienvenida a Romina. Qué bueno que andas por acá, Romina. Muy bien. Ahora volvamos a esto de argumentar. Ya leyeron lo que está en los rectángulos amarillos, ¿correcto? Ah, y hasta acá se escuchó el sí, profesor. Muy bien. Ahora díganme, por favor, ¿cuál es la diferencia entre argumentar, opinar y afirmar? Luisa pone sí. ¿Cuál es la diferencia? Quien quiera abrir su micrófono, levanta la mano y responde, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre argumentar, opinar y afinar? Afirmar.
Mario Alberto, tú levantas la mano. Adelante, por favor. Sería que el afirmar y opinar serían opiniones. Opinar ya sería algo que nosotros pensamos que es, afirmar es algo que ya sabemos que es, pero argumentar sería algo que ya tenemos más elaborado, ya que tenemos nuestras conclusiones, ya sabemos cómo es, de qué se trata y todo, y es algo que ya tenemos ya todo armado, todo construido. Muchas gracias, Mario Alberto. Voy a rescatar de lo que dijiste tres ideas que son muy importantes. Armado, conclusiones y... Ay, al principio habías dicho otra y se me olvida. ¿Qué más habías dicho? ¿Elaborado? Elaborado. Sí, muy bien. En orden de aparición, entonces fue elaborado, conclusiones, armado. Esas tres ideas son muy importantes. Y entonces vamos a ver, porque acá en la conversación escrita, Luisa Vianney nos dice, argumentar es tener respaldo de lo que he dicho. Afirmar es saber que las cosas son así. Y opinar es simplemente decir lo que me viene a la mente. Muy buena descripción de cada una de estas acciones. Ahora, quisiera resaltar esto. Fíjense que cuando uno argumenta, también está juzgando. Cuando uno argumenta, está utilizando juicios, pero ya no en una forma simple, sino más elaborada. Argumentar es tomar los juicios y estructurarlos con un orden lógico, de tal manera que estén así ordenaditos que parezcan como un tejido de ideas. Porque lo que estoy diciendo primero se junta con lo segundo, resulta en una conclusión, esa conclusión se vuelve el soporte que uno con otra afirmación o con otro juicio, al juntar esas dos, obtengo otra conclusión y así voy armando, voy tejiendo una estructura de juicios. Eso es argumentar. Argumentar es hacer una estructura de juicios. Voy a decir ahora esta misma idea, pero usando una palabra que ustedes ya vieron en sus recursos. Argumentar es hacer una estructura de premisas y conclusiones. Resulta que los juicios, es decir, cuando alguien dice lo que algo es, esos juicios funcionan como premisas cuando se unen con otro juicio y al integrarlos resulta una conclusión. El juicio es una premisa cuando se une con otro en una conclusión. Y esto lo vamos a ver enseguida. Pero lo que debe quedar claro es esto. Argumentar es dar razones de lo que algo es. Ya no solo afirmar, ya no solo opinar, sino dar razones de lo que algo es. Argumentar es dar orden lógico al juicio. Por lo mismo, argumentar es más que opinar. Y lo mejor es argumentar con base en la realidad. Argumentar con base en los hechos. Esto es lo mejor de la argumentación. Porque efectivamente hay quien argumenta con base en mentiras. Tengo que decir algo. Ciertamente podemos encontrar a quien argumenta
con mentiras, a quien argumenta falsamente. Pero los argumentos falsos reciben un nombre muy especial en la lógica. A los argumentos falsos se les dicen falacias. Y cuando alguien estudia lógica y aprende a percatarse de las falacias, ya es poco probable que esa persona que ya se da cuenta lo puedan manipular. Los argumentos falaces sirven para manipular a la gente. Por eso, ahora en esta época de elecciones, ustedes van a ver un montón de argumentos falaces. Montón. Parece que fuera lo único que pueden pronunciar algunos. Y hay que estar muy atentos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de las falacias? Ah, pues todos los argumentos que tú escuches, compáralos con la realidad. Mira con mucha atención a la realidad. Y allí te vas a dar cuenta quién dice la verdad y quién miente. Y entonces, con esto, quiero decir algo interesante. El módulo de argumentación de la prepa en línea puede hacer que tú ya no seas una persona manipulable. Voy a decir esta misma idea con otras palabras. Quien aprende a argumentar, por lo menos con lo que encuentre en prepa en línea, podrá identificar a los que son mentirosos. Y cuando le toque votar, ya no va a elegirlos. Y también podrá prevenir a sus familiares y decir, oye, ya no votes por este, porque es un mentiroso que dice puras falacias. Muy bien, para eso sirve estudiar y también estudiar en prepa en línea. Ahora, vamos a ver cómo esto de las premisas, que son juicios, se van armando, estructurando, formando argumentos. Y todo esto nos va a ayudar a identificar qué es lo que netamente nos están pidiendo en la actividad integradora 1 cuando nos dicen que anotemos la tesis de Octavio Paz. Entonces, fíjate, aquí tenemos el ejercicio de argumentación. Lo que tú puedes ver de aquí a acá es una oración completa, una frase que tiene sujeto y predicado. Recordarás cómo identificar el predicado. El predicado empieza desde el verbo. El predicado es lo que se dice acerca del sujeto. Y entonces aquí hay una oración completa, que al mismo tiempo es una afirmación, porque está diciendo lo que el mexicano es. Y como es una afirmación, entonces es un juicio. Y como este juicio lo estamos juntando con otros para obtener una conclusión, entonces este juicio está funcionando como premisa. Esta premisa se une con esta otra. Y entonces, esto es algo que se puede ver en la obra de Octavio Paz, esta que tenemos que leer, ¿eh? Las dos afirmaciones que están aquí se integran, no solamente se juntan, sino que se vuelven una sola, y a esa afirmación que integra a las dos anteriores se le llama conclusión. Fíjense bien, me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lean cada una de las premisas y me digan si en la conclusión aparecen ideas de la premisa 1 y si también aparecen ideas de la premisa 2. Ustedes lean.
Cuando hayan terminado de comparar y de ver si en la conclusión hay ideas de la premisa uno y de la premisa 2, cuando hayan terminado, por favor, levanten la mano. ¿Les parece que en esta conclusión hay algo de lo que se dice en la premisa uno? ¿Cómo ven? ¿Será que acá en la conclusión hay alguna idea que esté dicha en la premisa uno? Sí la hay. Fíjense. Esta idea dice que el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. Y acá en la conclusión dicen que el mexicano se separa. Oigan, pero estos no son las mismas palabras. Efectivamente. Sin embargo, es el mismo contenido. Ustedes recordarán del módulo pasado, el módulo 4, que se hablaba de la forma y el fondo. La forma eran los modos como sí, ordenábamos las palabras, y el fondo era el contenido que siempre se comunicaba. Aquí podemos ver que las palabras son distintas, pero el contenido es el mismo. Y entonces ya podemos ver que en la conclusión aparece esta idea, cuando dice que se separa. Y luego, en la conclusión, se dice esta otra cosa, que es lo mismo, el mismo significado, de lo que está dicho aquí. El mexicano utiliza máscaras para ocultarse. Y entonces fíjense que la conclusión es una idea nueva, un juicio nuevo que integra a las premisas anteriores. Bueno, esto que está aquí, es decir, el tejido entre dos premisas que resultan en una conclusión, esto es hacer un argumento, esto es argumentar. Y cuando se hace un escrito con un razonamiento donde se van integrando ideas, entonces ese escrito es un texto argumentativo.
Y la conclusión de todas las ideas, digamos, el juicio que integra todo lo que fue dicho antes, ese juicio es a lo que se le llama tesis. La tesis es el juicio que se pone, perdón, es el juicio que se hace integrando todo lo que el autor quiere decir. La tesis es algo similar a una síntesis, pero la síntesis solo junta ideas, mientras que la tesis integra ideas. Y entonces, cuando en la actividad integradora 1 nos piden luego, ¿cuál es la tesis de Octavio Paz? Nosotros ya debimos haber leído todo el ensayo, debimos haberlo comprendido para saber qué es lo que dice Octavio Paz. ¿Cuál es la idea central de Octavio Paz? Es decir, ¿cuál es el juicio que hace en toda su obra? Esa es la tesis. Hasta aquí. ¿Queda clara la diferencia? Ay, no, pues sí, todavía no hemos visto más. Eh, Hasta aquí. ¿Queda claro qué es la tesis de Octavio Paz? Una Todo manita. claro, profesor. Gracias, gracias, David. Y además de abrir el micrófono, pido para quien quiera expresar así con un pulgar arriba si sí queda claro qué es la tesis de Octavio Paz y cualquier otro signo si todavía no queda muy claro. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Daniela. Gracias, Luisa. Gracias, Christopher. Gracias, Caleb. Perfecto. Muy bien. Gracias, Romina, por tu respuesta escrita. Muy bien. Bueno, esto quiere decir que dentro de todo el ensayo de Octavio Paz, vamos a ver que Octavio Paz hace afirmaciones. Y muchas de esas afirmaciones no son su propia opinión, sino que él toma las afirmaciones que están en el ambiente social y las pone allí. Las afirmaciones no necesariamente son el pensamiento de Octavio Paz, pero sí las toma él. Luego, leyendo con mucha atención, van a poder encontrar su propia opinión. Realmente, Octavio Paz expresa su opinión en breves momentos, muy contados, pero son muy centrales. Uno se da cuenta cuando dice, esto es lo que sí piensa Octavio Paz. Esa será su propia opinión, pero su tesis, esa la va expresando a lo largo de todo el ensayo. Y entonces nosotros tenemos que leer con mucha atención y estar muy despiertos para poder ver cuál es la postura que él está expresando, qué es lo que él piensa acerca de el mexicano o del tema que está hablando. Y entonces ahora vuelvo a presentarles ay, esta diapositiva, porque fíjense, eh, Octavio Paz hace varias afirmaciones, varios juicios, como estos que ven ustedes acá. Los números de página se refieren a las páginas de esta edición, que es un librito editado por el Fondo de Cultura Económica, en el cual está todo el ensayo que se llama El laberinto de la soledad. En el laberinto de la soledad hay varios pedazos, varios fragmentos o varios temas. Y entonces, uno
de esos temas es el que tenemos que leer, el de las máscaras mexicanas. Bueno, pues allí Octavio Paz hace un armado muy lógico, muy bien hecho y además bellamente expresado, literariamente expresado. Y entonces eh, vamos a encontrar afirmaciones, juicios, premisas como estas que ven aquí, que yo espero que no sean estas las que pongan en sus trabajos, porque Octavio Paz escribió muchísimas y entonces hay montón, hay cantidad de juicios, premisas y argumentos como para que no se repitan en ningún trabajo. Bueno, eh, quien lea este ensayo va a darse cuenta de varias cosas y podrá decir, ay, como que Octavio Paz estaba un poco intenso. Bueno, para que no piensen mal de él o para que no quede una idea equivocada de él, resulta que Octavio Paz, después de escribir El laberinto de la soledad, escribió una postdata que también está publicada en este libro, que es como diciendo, bueno, pero es que yo lo que dije, esto era así cuando lo escribí, ahora ya ha cambiado. Y después le hicieron una entrevista que se llamó Vuelta a El laberinto de la soledad. Y en esta entrevista le vuelven a preguntar, oiga, ¿usted volvería a decir lo que dijo antes acá? Y él menciona, pues yo creo que las cosas ya han cambiado y no las diría por lo menos de la misma manera. Y entonces uno puede ver que efectivamente era un hombre que podía razonar, argumentar con mucha atención en la realidad. Hasta aquí he querido mostrarles, déjenme ver dónde estaba, acá, la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Y también la manera de identificar argumentos. Es decir, tú podrás identificar argumentos cuando encuentres que alguien está dando razones de lo que algo es y cuando veas una estructura similar a esta, de premisas y conclusiones. Allí hay un argumento. Y entonces esas premisas y esas conclusiones las podrás eh, sacar y poner en la actividad integradora 1 donde se pide y más aún, podrás tú elaborar argumentos para la actividad integradora 2 con una correcta estructura. Tú verás, ya no es el tema este del mexicano y las máscaras que utiliza para ocultarse, sino acerca de los desafíos de la lectura en México en la era digital. Está muy interesante. Y lo que se pide en la actividad integradora 2 es que tú elabores argumentos. Es decir, que tú hagas tus propias premisas y las integres en tus propias conclusiones. ¿Y de dónde vas a sacar tanto material para poder argumentar? Ah, pues por eso te piden que leas 3 fuentes aparte del artículo que se te provee en Prepa en línea. 3 fuentes. Pero no te preocupes. Terminando esta sesión, yo voy a ponerte en el foro de novedades algunas sugerencias de artículos relacionados con este tema y que podrás leer y de ellos podrás obtener material para hacer tus argumentos. ¿Cómo ves? ¿Está interesante? Ahí está Casio Jones, como si fuera estadio de fútbol. Por supuesto, está interesantísimo. Mira, aquí está Luisa Vianney diciendo perfecto, sí. Eso, así, con mucha energía y alegría. Muy bien. Eh, Romina también dice, sí, Luisa Vianney está interesante. Muy bien. Y entonces, gracias, David. Y
todos los que están respondiendo. Y pues entonces vamos a ver si esto quedó claro. Preguntas y comenzamos con David. Adelante, David. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, sí, asesor, tengo una pregunta. Adelante. Eh, Me pregunto si también tenemos que poner fuentes confiables en la actividad integradora 2 al final de todo lo que nos está pidiendo que hagamos. Sí, la respuesta es sí. Esto quiere decir que sí hay que poner bibliografía y también hay que buscar que las fuentes sean confiables. Al respecto, y agradezco mucho tu pregunta, otra vez, David, este, porque hay sobre todo dos fuentes que cuando uno googlea aparecen luego, pero son malísimas. Y varios alumnos eh, toman de allí la información, son malísimas. Una es de la página Lifeder, Lifeder. Esa, esa no cita fuentes, no tiene este soporte, no son sólidos sus argumentos, da puras opiniones, es malísima. De allí no tomen. De Lifeder, no. O de Lifeder, no tomen. Pero otra es la página que al respecto de ese tema tiene la Universidad Anáhuac. Me encontré que también carece de fuentes confiables, no cita, da opiniones y es un texto más bien entre informativo y medio manipulador. Esas dos no. Usen mejor investigaciones, artículos que no sean de periódicos ni de blogs, sino que sí sean de universidades o institutos de investigación. Yo les voy a poner algunos ejemplos en el foro de novedades. No sé si con esto respondí la pregunta, David. Sí, y tengo una Mm, pregunta más. Adelante. ¿Es obligatorio poner las fuentes confiables? Sí, porque te están pidiendo en las instrucciones que pongas tres fuentes distintas del artículo. Entonces, pues sí, en las instrucciones está que debes consultar tres fuentes y por lo mismo tendrás que poner en la bibliografía cuáles fuentes fueron. Así es. Es un buen O- ejercicio. Ok, muchas gracias, asesor. Con mucho gusto. Agradezco tus preguntas. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hay? Luis Avianey hace una pregunta muy interesante por escrito. ¿Contaría como plagio? Bueno, mejor dicho, voy a responder ya. Ciertamente, si no se ponen las fuentes, contaría como plagio. Em, Déjenme ver. En la rúbrica ustedes van a poder ver que hay un apartado donde dice que utiliza fuentes, pero no las cita. El descuento de puntos que viene por hacer eso corresponde a un plagio parcial. Es bien diferente a quien a propósito hace parecer que hizo un razonamiento, pero en realidad solamente lo copió y lo tomó de otro. Son dos tipos de plagio muy distintos. Una cosa es no saber citar y otra cosa es hacer trampa a propósito. Ustedes no hagan ninguna de las dos. Es decir, esmérense en citar y hagan todo honestamente. Gracias, Luisa, por tu pregunta. Ujú. Muy bien, pues les felicito. Han estado muy participativos. Con esta participación sí es posible hacer buenas sesiones que nos enriquezcan a todos. Mario Alberto, levantas la mano. Adelante.
Disculpe, asesor, respecto a la actividad integradora número 2, ya ve que tenemos que realizar el ensayo en base de las fuentes que nosotros consultamos en Internet. Bueno, ese ensayo de 2 cuartillas, ¿lo haremos solo con premisas y conclusiones o tendremos que incluir alguna otra cosa o qué más? Es muy buena la pregunta. Em, como es la actividad integradora 2 y apenas fue así como muy, como apenas la introducción a esto de los argumentos, no se te pide que sean un escrito solo con esto. Lo que se pide es que sí sea un escrito razonado y ordenado. Ordenado lógicamente. Pero por supuesto que tú podrás redactar tus ideas y va a aparecer algo muy interesante. Estarás expresando tu opinión, pero poco a poco vas a ir profundizándola y dando razones. Y entonces estarás entramando, es decir, armando algo que ya no es solo opinión, sino también argumentos. Pero para llenar 2 páginas, que sí hay que atender a esa indicación, pues podrás redactar más, usar conectores, expresar con ideas, perdón, con ejemplos, eh, y así, un poco como lo hace Octavio Paz. ¿Sí respondí a la pregunta? Ah, ok, muy bien, asesor. Sí, ya, no tengo dudas. Muchísimas gracias. No, muy bien, Mario Alberto. Pues, eh, si tienen más preguntas, les sugiero que las comuniquen de inmediato en la plataforma. Voy a estar atento para poderlas responder. Por lo tanto, eh, bueno, ya son más de las 10:15 y entonces hemos logrado mucho. En particular, díganme ustedes, ¿cumplimos los objetivos de aprendizaje de esta sesión? Un pulgar así. Si sí, cualquier otro signo. Si la verdad es que no. Gracias, Mario Alberto. Gracias, David. Gracias, Daniela. Gracias, Luisa. Gracias, Christopher. Gracias, Caleb. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces les propongo que trabajemos y nos encontremos el próximo viernes. El próximo viernes nuestra cita será a las 7 de la noche. Em, y antes de que se vayan a dormir hoy, hagan algo para que los que viven con ustedes terminen contentos. Yo no sé qué es lo que ustedes se van a inventar. Puede ser que los abracen, que les cuenten un chiste, que les digan, mamá, no te preocupes, yo voy a lavar los trastes de la cena, este, algo, pero que terminen contentos en su casa. ¿Les parece el desafío? Muy bien. Pues entonces, ujú, muy bien, Mario Alberto. Entendido, comandante. Muy bien, Luisa Vianey. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Caleb. Muy bien. Gracias, Romina. Pues que pasen buena noche y hasta el viernes. Hasta luego, asesor. Hasta Cuídese luego. mucho. Un gusto conocerlo. Hasta luego, Hasta luego. maestro. Igualmente, adiós, Mario Alberto. Adiós, Cuídense David. mucho. Que tenga buen día mañana. Gracias, igualmente. Bye.